Buenas tardes, soy Fernando Yepes y en esta oportunidad voy a hablarles de desarrollo sostenible, específicamente de la medición de huella de carbono institucional. El inventario de gases de efecto invernadero es un propósito global. Lo que ocurre es que los rayos del sol inciden, parte de esa radiación infrarroja se queda en la atmósfera, debería reflejarse, pero se queda, debido a que los gases de efecto invernadero crean un apantallamiento que no deja que esa radiación vaya hacia afuera. Y esto produce calentamiento global. El calentamiento global medido desde el siglo pasado pues ha ido en alza y se estima que si crece 1.5 grados en el siglo presente, la vida como la conocemos ya no será viable. Todos estos arreglos se han hecho en el marco de la Cumbre por el Cambio Climático COP21 en París. Esto del aumento de las temperaturas genera aumento del nivel del mar, aumento de la frecuencia e intensidad del clima extremo, entonces ya vemos cómo están los incendios, inundaciones, tornados, huracanes, derrumbes, entre otros, y las características tan diferenciales que están teniendo esos eventos climáticos en el globo terrestre. Estos son los aportes de los gases de efecto invernadero por cada una de las industrias. Entonces acá abajo tenemos las industrias, vemos cómo la energía eléctrica contribuye un 32%. Aquí hay otros gases de efecto invernadero, pero pues el más abundante es el dióxido de carbono. Los demás se hacen equivalentes por su poder calórico, que es más que el del carbono en muchos de ellos. Y este es el negocio que hay desde 2013 con la primera transacción que fue de 1.000 millones en bonos verdes. Este negocio es prolífico y se estima que para el siguiente año, en 2022, la cifra alcance los 2 billones de dólares. Este es el ejemplo del gobierno de Latinoamérica más avanzado en materia de huella de carbono institucional. Entonces lo primero es un registro de empresa donde la empresa debe autónomamente definir sus alcances, se le entrega ese formato que se llama formato de nivel de actividad a un subsidiario del gobierno y genera una primera estrella. Luego ese reporte va al Ministerio de Ambiente, quien genera la segunda estrella. En el segundo año se hace un seguimiento con las mismas fuentes de emisión. Respecto al primer año de la compañía, esta empresa subsidiaria entrega el reporte de seguimiento al ministerio. El ministerio otorga la estrella 3. Ya en el segundo año sabes si tienes que comprar bonos o si estás por debajo de tu línea base. Entonces se entrega este reporte de neutralización a la subsidiaria del gobierno. Esa subsidiaria entrega al Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio del Medio Ambiente emite la cuarta estrella, que es la estrella de neutralización. Pues bien, estos reportes se hacen con base anual y todos referentes a la línea base. Cosas buenas de este mecanismo: las empresas entran fácilmente al sistema, el reporte es anual y estándar, sirve para cualquier industria, el camino a neutralización es definido. Cosas no muy buenas es cómo llega hasta ese reporte anual la empresa, quién garantiza que lo reportado es lo generado y si hay seguimientos menores al año para poder mitigar. Eso no es posible con este mecanismo. Deseable del sistema, mecanismos de inteligencia artificial para poder predecir y así saber si habrá reducción y cuánto se debe comprar en bonos en caso de que no exista la reducción para alcanzar la neutralización. Entonces, ¿cómo es una calculadora de CO2 institucional? Pues aquí hay unas fuentes de emisión. Esas fuentes de emisión están en unidades nativas y se deben multiplicar por un factor de emisión que se lo entrega la IPCC para que esas emisiones se muevan a toneladas equivalentes de carbono. Al final, por cada uno de los alcances, usted suma la contribución de sus componentes individuales multiplicados por el factor de emisión para tener las toneladas de carbono equivalente. Evalúa es una plataforma que crea una abstracción llamada contenedor donde se guardan todos los elementos a evaluar y te permite crear también evaluaciones o instrumentos de seguimiento. No estamos limitados en la cantidad de contenedores que podemos tener ni tampoco en la cantidad de instrumentos de evaluación y podemos hacer asociaciones entre contenedores y evaluaciones en tiempo real. También tenemos dentro de Evalúa un esquema jerárquico de usuarios que no tienen perfiles fijos. Se van dando los permisos por demanda. Entonces, en las partes gerenciales se dan los permisos para que las partes operativas cubran toda la operación de la empresa. Este es el mismo esquema, pero en formato vertical para mostrarles que las etapas gerenciales podrían crear sus índices y asociar sus alarmas.
y con eso crear reportes que son específicos para las etapas gerenciales, pero lo mismo se replica en las etapas ejecutivas operacionales. Cubrimos toda la empresa, los reportes son ajustados a lo que requiere cada instancia. ¿Cómo funciona Evalúa? Evalúa recibe unos templates, por ejemplo este es el de contenedor, y te crea un contenedor en línea. El template de evaluación a través de Evalúa te genera un instrumento de seguimiento. Recuerden que no estamos limitados en la cantidad de estos elementos que podemos crear y las asociaciones pueden ser cualquiera. Entonces aquí, cuando usted ya tiene eso, inicia el seguimiento. Puedes cargar información desde dispositivos móviles, puedes cargar información desde interfaces de computador o puedes cargar información desde dispositivos IoT. Instantáneamente tienes estadística individual y grupal, rankings y comparaciones y correlaciones y plots. Es decir, esta herramienta es agnóstica. Cuando creas esto y empiezas a cargar información, todo esto se vuelve útil para ti. Ahora, de la misma manera como cargamos lo anterior, también podemos cargar índices a través de un template y entonces generamos alarmas que se generan por encima o por debajo de una constante, notificaciones por email y todo este andamiaje genera los reportes automáticos. Con Evalúa, el servicio en línea, tenemos alta disponibilidad de la información, ahorro de recursos humanos, tiempo, papel, reportes automáticos que ya también es ahorro y fragmentación de tareas y cumplimiento de las mismas. Adicionalmente, eso de entrada y adicionalmente en el tiempo, cuando los datos están centralizados, tienes acceso a la inteligencia artificial y nosotros te llevamos a la inclusión en los nodos de cualquier país de investigación y desarrollo. Ahora vamos a ver la demostración. Aquí me estoy logueando en el sistema. Voy a empezar con una interfaz vacía para un usuario nuevo de Evalúa. Entonces aquí solamente tengo opción de configurar. Lo que voy a hacer es subir este template de un contenedor donde voy a cargar departamentos. Entonces le voy a decir a la interfaz que cargue ese archivo. Es un archivo de Excel. Y ya tengo una previsualización que me da el sistema de lo que era ese archivo con las opciones. Aquí corroboro que todo esté bien, le doy continuar. Y listo, ya tengo mi primer contenedor. En background he hecho un contenedor para los dispositivos IoT. Este es el contenedor para IoT, ya tengo 2 contenedores. Ahora voy a crear las evaluaciones. Esta es una evaluación reducida de lo que podría ser un seguimiento de huella de carbono. Solamente tengo un par de combustibles y energía eléctrica que es obligatorio. Esta es la evaluación, esta es la previsualización. Le doy continuar y esta es la asociación que hago entre el contenedor y la evaluación. Aquí ya he asociado a departamentos la evaluación de departamentos y aquí voy a asociar la evaluación que subí en background de IoT al contenedor IoT. Entonces ahora ya tengo todo el esquema completo, los sensores tienen su evaluación y los departamentos tienen su evaluación. Aquí voy a crear mi primer departamento. Fíjense que los templates para subir los elementos a evaluar son diferentes. Entonces aquí voy a crear mi primer departamento, voy a crear el departamento de compras, voy a definir un responsable. Todos estos campos los definí yo en el template. Por lo tanto, esto es absolutamente variable y se ajustará perfectamente a cualquier compañía. Pues bien, ahí ya tengo 2 departamentos para hacerle seguimientos respecto a inventario de gases de efecto invernadero. Lo de sensores está vacío, entonces voy a subir mi primer sensor. Nuevamente el template es diferente, por lo tanto los campos son diferentes. Aquí incluso me da la libertad de pedir una foto, entonces voy a subir una foto donde se encuentra el sensor. Y ya he acabado, ya tengo un sensor y este es el lugar donde se encuentra el sensor de CO2. Pues bien, este es el esquema, ya estoy completo para empezar. En menos de 5 minutos ya estoy listo para empezar. Ahora, las evaluaciones, ¿cómo se hacen? Así tal como lo creé, las evaluaciones con el template, estas son las preguntas que me hacen, el sistema es agnóstico. Con la primera evaluación que se ingrese ya empieza a generar estadística, en este caso solo individual, porque solamente he metido los datos de un departamento. Sigo evaluando, ya tiene 3 usos el departamento, ahora voy a evaluar el otro departamento para que vean ustedes que la estadística grupal empieza a trabajar. Entonces aquí coloco unos valores estándar. Y bien, miren, aquí tengo que hay una sola medida en este ítem de evaluación, pero hay 4 medidas, 3 del otro ítem y una de este. Entonces ya tengo para comparar y ya tengo toda la estadística gaussiana completa. Pues bien, voy a ingresar otros datos para que tengamos la misma cantidad de evaluaciones en los 2 departamentos. Y fíjense, ahora ya puedo ver qué es lo que ha pasado en el tiempo. Esta es la evolución en el tiempo. Entonces ahora voy a mostrarles lo que son los índices. Los índices son
formulaciones matemáticas que le crean plots a partir de los datos que ya han sido recolectados. Entonces aquí el sistema me entrega los códigos de cada categoría de evaluación, de cada pregunta de evaluación. Yo voy a utilizar un archivo de Excel donde puedo crear incontables plots, incontables índices. Aquí es donde se crea la verdadera calculadora. Entonces en los primeros 3 elementos mis unidades son toneladas equivalentes de carbono y aquí lo que hago es multiplicar cada una de las categorías de evaluación por el factor de emisión. Aquí subo ese índice y la interfaz me responde con esta previsualización donde me dice he cargado esta información, me muestra algunos detalles, la formulación matemática, lo que va a ocurrir y unas constantes que son muy importantes en huella de carbono específica, huella de carbono, que son las líneas bases. Ahí están incluidas las líneas bases. Porque esos elementos nos van a permitir comparar en todo momento cómo está nuestro consumo actual respecto a nuestro consumo de línea base, que es el de comparación. Pues bien, una vez creado el índice, cuando usted vaya a acciones, el botón de índices aparece aquí en la parte para cada ítem, en la parte inferior. Y cuando usted va a los índices, así de fácil se han creado los índices, entonces empieza a experimentar realmente lo que es la calculadora de CO2 institucional. Solo hemos metido 3 datos, fíjense aquí están reportados, los metimos, pues están las fechas, los metimos seguidos. Fíjense que aquí están los consumos, pero ya están en toneladas equivalentes de carbono, que es como se pide según la norma. Y aquí está la línea base, lo que esté por encima de la línea base es que usted se está pasando, y lo que esté por debajo es que está ahorrando, y entonces aquí se puede dar cuenta mes a mes o en los periodos de tiempo que usted defina cómo se está comportando su compañía. Así puede tomar decisiones y puede hacer predicciones. Totales son las sumas ponderadas de todos esos consumos en toneladas equivalentes de carbono, más bien de todas esas generaciones con sus respectivas líneas bases. Estos reportes los puede mover a su computador en cualquier formato, sea gráfico o sean formatos de datos para manejar en Excel, ¿sí? Para que haga sus propios cálculos, aunque todos los puede hacer aquí a través de Evalúa, a través de el manejo de índices. Entonces fíjese, usted tiene todos los elementos para que rápidamente su empresa entre en cintura respecto a la regulación y sepa cómo se están moviendo los consumos. Aún más interesante es lograr que todo esto funcione automáticamente. Entonces aquí lo que tenemos es un sistema que está en Nueva York, los clústeres, el Evalúa que ustedes ya conocen, y tenemos este sistema que está montado en Cali, que consta de una pantalla de cristal líquido, un sensor de CO2, unos sensores de temperatura y un sistema que comunica vía Wi-Fi los datos leídos de estos sensores. Entonces aquí lo que vamos es a generar datos de CO2 real en partes por millón. Aquí estamos generando la información. Inicialmente el servidor de Evalúa muestra 0 usos, pero fíjense ahora que yo refresque, como esto está enviando automáticamente, ya hay 6 usos. Entonces, a partir de aquí, con esta captura automática de un sensor en Cali, enviando la información vía Wi-Fi a un centralizador de datos en Nueva York, ya creamos estas curvas, que son las curvas de CO2 real. Y a partir de allí, como la herramienta es agnóstica, empieza a generar toda la estadística, genera este esquema de promediados que es bien interesante. Ahí entrega toda la humedad, toda la temperatura, todo el CO2 que se ha capturado, y también podemos ver el histórico. Como les digo, la herramienta es agnóstica, entonces toda esta información se genera de manera automática con todo su histórico, manejando los tiempos, las fechas. Es decir, el sistema es completamente automático. También puede usted ver la evolución en el tiempo. Estas son las lecturas reales, lo que ha ocurrido con el sistema, tanto en temperatura, como en humedad, como en CO2. Si tienen alguna duda, por favor pónganse en contacto con nosotros a los datos suministrados. Muchísimas gracias.